Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 1 Chapter 1 8 Comentario Una estridente alarma rompió la quietud de la madrugada. Una mano surgió de debajo de las sábanas, buscando a tientas el botón de repetición de la alarma. Falló una vez. Dos veces. Luego, un gruñido somnoliento, seguido de un crujido repentino. El reloj se hizo añicos bajo un golpe de frustración. 5 Silencio. Con un gemido, el joven se incorporó, con el pelo revuelto, un campo de batalla de sudor y sueño. Estirándose con una serie de crujidos y chasquidos satisfactorios, murmuró algo ininteligible entre dientes y finalmente se puso de pie. Mientras se dirigía arrastrando los pies hacia el baño, su mirada se desvió brevemente hacia una mesa cercana. Una máscara naranja le devolvió la mirada, espiralada e inexpresiva. Junto a ella yacía una capa doblada adornada con nubes rojas. 26 no prestó atención a la máscara y la capa que estaban sobre la mesa mientras se dirigía pesadamente al baño, salpicándose la cara con agua fría para eliminar los últimos vestigios de sueño. 2 Él levantó la vista. Rasgos faciales afilados, cabello negro y puntiagudo, y ojos normalmente de un negro onix, hasta que cambiaron. Un rojo intenso se concentró en sus iris, 3 tomó y se formaron suavemente antes de entrelazarse en un diseño más intrincado. El Majeki Sharingan eterno, con el patrón del sello de un dios de la guerra. 24 luego, con la misma rapidez, volvieron a desvanecerse en la oscuridad. Max suspiró. Todavía no me acostumbro a eso. 4 Tras un desayuno rápido, huevos, tostadas y café instantáneo, la santa trinidad de los superhéroes cansados se puso el clásico uniforme azul de cartero. Se echó la bolsa al hombro, se miró por encima del hombro y echó un vistazo a los restos de su pobre despertador en la mesilla de noche. 11. ¿De verdad necesito dejar de hacer eso?, murmuró. 3 Salió a la calle a respirar el aire fresco de la mañana y cerró la puerta con llave tras de sí. Oye Max, ¿cómo estás, muchacho? Aquí vamos de nuevo, pensó Max al divisar a su vecino, el señor Barclay, de pie junto a su cerca blanca, con el periódico en una mano y una gran sonrisa en su rostro curtido. 3 Max conocía bien al hombre. Una vez que el señor Barclay empezaba a hablar, no paraba. Un tema se convirtió en 5, que a su vez se convirtieron en una disertación sobre política local, la guerra y por qué los sándwiches sabían mejor en 1973. Max dominaba el arte de las respuestas evasivas, hablar lo justo para ser cortés y moverse lo suficientemente rápido para escapar. 11. Buenos días, señor Barclay, dijo Max, mientras ya se dirigía hacia allí. Me encuentro muy bien. Si no contamos los dolores de espalda de siempre. Rió entre dientes el anciano, mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la valla. 10. ¿Por qué no vas al médico de una vez?, preguntó Max por encima del hombro mientras cerraba la puerta tras él. Ir al hospital significa que tus días están contados, y a mí todavía me queda una buena década, exclamó el señor Barclay con orgullo. 3 Max soltó una risita. De acuerdo, tú a lo tuyo y yo a lo mío, dijo, doblando ya la esquina. Todavía podía oír al señor Barclay murmurando algo sobre los jóvenes de hoy en día y en mis tiempos, pero se desvaneció entre el bullicio matutino de Star City. 2 Max sonrió para sí mismo. El anciano era molesto, pero inofensivo. Demasiado amable, y de vez en cuando pasaba tiempo con él cuando tenía tiempo libre. Sí, su nombre era Max. Ahora Max Martínez, pero ese no era el nombre que figuraba en ningún certificado de nacimiento, al menos no en este mundo. 13 había transmigrado a este universo hacía 7 meses. Un segundo antes era un tipo normal de la Tierra. Al siguiente, despertó en un callejón frío, desnudo, confundido y dentro de un cuerpo que no era el suyo. 19 Esa primera semana fue un caos total. Sin teléfono. Sin identificación. Sin idea de dónde estaba ni quién era. Pero, por suerte, no estaba completamente solo. Porque tenía un Goldfinger, un sistema de plantillas, para ser exactos. El tipo de sistema con el que sueña todo fanático del Isekai. ¿Y su primera plantilla? 16 Madara Uchiha. 25 El sistema no se lo dio todo de golpe. Tuvo que ganárselo. Luchar. Matar. Crecer.
Pero incluso con solo un 10%, le bastó para vencer a un grupo de matones callejeros, robar algo de ropa y salir de aquel callejón con sus primeros dólares y un par de vaqueros demasiado ajustados. Qué incómodos eran. Sobre todo cuando se encontró una mancha en la parte de atrás al quitárselos. 99 más. El verdadero problema surgió cuando intentó encontrar un lugar para dormir que no fuera un banco del parque. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo obvio. Él no existía. Sin licencia de conducir. Sin número de seguro social. Sin registros escolares, huellas dactilares ni coincidencias con reconocimiento facial. Era un fantasma. Al principio, ni siquiera sabía que eso era un problema. Pensó que simplemente podría alquilar una habitación de motel y pasar desapercibido. Pero cuando el recepcionista le pidió el DNI, Max se quedó paralizado. Lo perdí, dijo. El hombre entrecerró los ojos. De acuerdo. ¿Cuál es su nombre y número? Puedo ayudarle a subir. Fue entonces cuando Max dio el nombre más genérico que se le ocurrió: John Smith. 13 nada. Ni una sola coincidencia. Lo intentó de nuevo. Nada. Incluso con nombres falsos solía obtener alguna acogida. 3. Así que Max llamó desde un teléfono desechable robado a la oficina del secretario municipal, haciéndose pasar por su propio asistente. Consultaron el nombre. No había ningún registro. Ningún Max Martínez. Ningún Max de ninguna otra forma. Sin historial médico, sin antecedentes penales. Sin crédito, sin documentación. Nada. Era oficial, él no existía en este mundo, lo cual, a su manera, tenía sus ventajas. 7. Así que Max improvisó. Obtuvo información a golpes de un falsificador de documentos de identidad de poca monta llamado Rico, le pagó con dinero robado a un delincuente al que había sorprendido asaltando a una mujer y también falsificó un certificado de nacimiento, un número de seguridad social, un historial laboral e incluso un registro de prueba postal. 11. El nombre: Max Bullock. 26. Sonaba agradable y civilizado. Un mes después solicitó el cambio a Martínez para darle un toque más personal. 4. Con esa identificación, logró alquilar un apartamento barato durante 2 meses. Luego, con más dinero ahorrado, dio un anticipo para una vivienda permanente. Seguía pagándola a plazos mensuales con su sueldo de cartero, totalmente legítimo. 4. De día era Max Martínez, cartero, civil de bajos ingresos, un tipo tranquilo que saludaba a los vecinos y repartía facturas. Por la noche, se convertía en Toby, la amenaza enmascarada. 10. No era un héroe. No según sus estándares, ni pretendía serlo. 2. No mató a todo el mundo. Pero tenía sus límites. Violación. Tráfico de menores. Asesinato de inocentes. ¿Acaso alguien era sorprendido cometiendo alguno de esos delitos? No había segundas oportunidades. Un viaje sin retorno al más allá. 61. Esa reputación, saquear a criminales, matar a lo peor de lo peor, le valió un lugar tanto en las listas de objetivos de los villanos como en las listas de vigilancia de los héroes. Ya se había enfrentado antes con algunos de los justicieros disfrazados que tenían menos reservas hacia los villanos de este mundo. Luchaba contra ellos durante un tiempo para comparar sus habilidades de lucha, más concretamente las de Madara, con las de ellos a ciertos porcentajes de fusión. 5. Se ajustó la correa del saco de correo, tarareando mientras doblaba la esquina. La vida en este mundo no era tan mala, siempre y cuando tuvieras fuerza y jamás utilizaras el transporte público. Porque Max ya lo había intentado una vez. Un solo viaje en autobús. Llovía. No tenía ganas de caminar. Solo esta vez, se dijo. ¿Qué podría salir mal? 3. Estuvo en ese autobús durante 8 minutos antes de que un aspirante a anarquista se levantara, le apuntara con una pistola a la sien a Max y comenzara a gritar sobre justicia, opresión y cómo todo el autobús estaba lleno de explosivos. 1. Al suelo. Max había accedido, por supuesto. No podía enfrentarse a civiles sin desenmascarar su doble vida. Claro que podía haberlo hecho y haber dicho que tenía entrenamiento, pero no le gustaba dar muchas explicaciones. 5. Pero aquel día quedó grabado a fuego en su memoria, mostrándole cómo las cosas en este mundo pueden cambiar de un buen día normal a uno pésimo. 2. ¿Y el tipo con la pistola? Lo último que supo Max es que seguía en cuidados intensivos. Max lo había encontrado. Toby se había asegurado de que aquel hombre jamás volviera a apuntar con un arma a nadie. Ahora comía con una pajita y gritaba mientras dormía.
16 no es que alguien llegara a atar cabos. Simplemente era así de bueno. Uno sí, Flecha Verde y su compañero finalmente irrumpieron y salvaron el día con sus patéticos y vergonzosos chistes de una sola línea. Pero Max ya no esperaba ese tipo de rescate. Aquel día, mientras volvía a casa bajo la lluvia, se hizo una promesa a sí mismo. No más autobuses. Nunca más. Podía soportar un disparo. Podía soportar una paliza. Pero estar sentado en una caja esperando a que otro maníaco grite todos al suelo. O que se desate una pelea entre héroes y villanos. No, ni hablar. 13 comentario 37 comentario. Votar capítulo 2 chapter 2. Max siguió caminando, disfrutando de la inusual paz de una mañana sin explosiones, secuestros ni metahumanos enfurecidos gritando sobre dominación. Y luego... destello. 11. Una luz cegadora inundó su visión, y el mundo a su alrededor se distorsionó como si hubiera sido pasado por una licuadora. 4. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos, rodeado de repente por un túnel resplandeciente. La energía crepitaba a su alrededor, brillando en tonos dorados, rojos y azules, extendiéndose sin fin en todas direcciones como un agujero de gusano multicolor. Un instante más adelante, por una fracción de segundo, vio una figura familiar, un hombre vestido de carmesí, con un rayo surcando su trayectoria, corriendo a través del caos resplandeciente como si fuera un simple trote. Entonces, de repente, la luz desapareció. Max parpadeó y tropezó, volviendo a la acera donde había estado segundos antes. El mismo pavimento agrietado. La misma farola zumbando. Una paloma lo miró de reojo, como si él fuera el bicho raro. ¿Qué demonios?, murmuró Max, girando lentamente en círculos. Ni rastro de energía. Ni una luz persistente. Solo la realidad, fingiendo que nada había pasado. Pero Max no se lo creyó. Entrecerró los ojos, se sacudió el polvo de la chaqueta y murmuró sí. Definitivamente era el túnel de la fuerza de la velocidad. He visto suficientes tonterías de CW como para reconocer esa mirada. 14. No era la primera vez que Flash se tomaba tantas libertades con la línea temporal, pero sí la primera vez que Max lo presenciaba de primera mano. Soltó un suspiro lento, frotándose las sienes. Genial. Simplemente genial. Flash está jugando con el tiempo otra vez. 7. Miró hacia el final de la calle, como si esperara que apareciera un dinosaurio, un apocalipsis robótico o un doble de un universo alternativo. No pasó nada, al menos por lo que pudo ver al principio. Max reanudó su paseo, un poco más rápido esta vez, mirando constantemente por encima del hombro. Algo no me cuadraba. Había menos gente en la calle que antes del destello de la fuerza de la velocidad. El ambiente era tenso, silencioso, extraño. La mayoría de los edificios a su alrededor parecían abandonados, ventanas rotas, puertas tapiadas, un silencio sepulcral que se cernía sobre el bullicio de la ciudad. Vale. Definitivamente algo va mal. Al doblar la esquina, vio una multitud apiñada frente a una enorme pantalla de televisión instalada en la fachada de un edificio. Curioso e inquieto, Max se abrió paso entre la gente, murmurando disculpas mientras pasaba junto a los civiles, muchos de los cuales parecían demacrados, desesperados y nerviosos. Entonces vio la transmisión. Atlántida y Themyscira declaran la guerra total. Londres cae. 95 imágenes proyectadas tras el rostro adusto del presentador, edificios derrumbándose, maremotos arrasando costas, bosques en llamas, soldados con armadura dorada luchando contra criaturas marinas acorazadas en las ruinas de las ciudades. Gran Bretaña. Conquistada. Por las Amazonas. 9. De ninguna manera, susurró Max, retrocediendo un paso. 3. Se quedó mirando el titular, el caos, el pánico en cada rostro. Si las cosas eran como él pensaba. Barry realmente alteró la línea temporal. La mente de Max trabajaba a toda velocidad. Había visto suficiente contenido de DC como para atar cabos. Películas animadas, esto no fue un simple cambio. Esto fue Flashpoint. 13. Barry Allen, deprimido tras ser criticado por Zoom por salvar siempre a todos menos a quienes importan, había viajado en el tiempo. Y salvado a su madre. Y al hacerlo, rompió el delicado equilibrio de la realidad, creando una nueva línea temporal llamada la paradoja del punto crítico, donde sus acciones crearon una onda espacio-temporal que alteró el curso original de los acontecimientos, condenando a todo el planeta. 2. Al Jordan nunca se convirtió en Linterna Verde.
Moriría intentando estrellarse contra la nave de guerra de Aquaman. Superman se estrelló en Metrópolis, no en Kansas. Miles de muertos en el impacto. Capturado por el gobierno. Encerrado. Sin sol. Sin esperanza. 15 Barry nunca tuvo ese accidente que le dio la fuerza de la velocidad, así que nunca se convirtió en Flash. Cyborg era un perro del gobierno, no un miembro de la liga. Bruce Wayne fue quien murió en el callejón, por lo que Thomas Wayne se convirtió en Batman. 5 Martha Wayne, destrozada por el dolor, se convirtió en el Joker. 18 Y la guerra entre la Atlántida y Themyscira. Todo comenzó cuando la reina Mera descubrió el romance secreto entre Wonder Woman y Aquaman. Mera se enfrentó a Diana y fue decapitada. 3 Wonder Woman, siempre orgullosa, tomó la tiara de Mera como trofeo. Y así creció el mar. Los cielos ardieron. El mundo se derrumbó. Todo fue un desastre. Un gigantesco error cósmico. Max permaneció allí en silencio, atónito, mientras la multitud murmuraba a su alrededor. Necesitaba encontrar a Flash y a Batman para poder arreglar sus tonterías. Bueno, a la mierda con esto, murmuró Max. Uno se remangó la manga, dejando al descubierto un tatuaje con forma de sello grabado en su muñeca, un intrincado remolino de líneas y símbolos que palpitaba débilmente con chakra. Formó un sello con la mano. El tatuaje brilló. Maricón. En una nube de humo, su uniforme se desvaneció, reemplazado por una larga capa negra con un estampado de nubes rojas, cuyo dobladillo ondeaba con una fuerza apenas contenida. Una máscara naranja familiar, con un único orificio para el ojo en espiral como un vórtice, se colocó sobre su rostro. Calzaba botas abiertas, al estilo ninja. 9 Basta de fingir. 3 Si esta era la línea temporal de Flashpoint, de todas formas iba a reiniciarse. Todo esto, este mundo roto y retorcido, sería borrado por completo y todos lo olvidarían. 3 Todos excepto 2 personas: Flash. Y ese bastardo de ojos rojos que viaja en el tiempo, Eobard Tawne. 13 Y ninguno de los dos estaba presente para verle la cara. Su único ojo visible se entrecerró y se transformó. El rojo se tornó violeta. Su iris se onduló en anillos concéntricos. 10 Rinnegan. Levantó una mano y la estrelló contra el pavimento. Jutsu de invocación. Una enorme nube de humo surgió del suelo, sobresaltando a los civiles que se encontraban cerca, que apenas comenzaban a recuperarse de la transmisión. 4 Entre el humo emergió un ave gigantesca, plumas verde esmeralda, un pico amarillo afilado como una navaja y ojos que coincidían con los de Max Rinnegan. 7 Se oyeron jadeos por toda la calle. Max no miró a nadie. En un solo movimiento fluido, saltó sobre el lomo de la criatura y dio una orden silenciosa. El pájaro chilló una vez, extendiendo sus alas como velas que atrapan un viento divino. Luego, con un poderoso aleteo, se lanzó al cielo, dejando tras de sí una ráfaga huracanada. La capa de Max ondeaba tras él mientras la ciudad se empequeñecía a sus pies. Edificios, carreteras, gente, todo se fundía en el silencio. El viento aullaba a su alrededor mientras el pájaro se elevaba sobre cielos destrozados, un mundo bajo un mosaico de destinos retorcidos y devastados por la guerra. Max se agachó sobre el lomo de la criatura, su capa ondeando violentamente tras él, su máscara naranja ocultando todo excepto su ojo, el Rinnegan brillante que escudriñaba el horizonte en busca de su destino. 5 Mansión Wayne. Ahí era donde había ido Flash. Max recordaba la película vívidamente, cómo Barry buscó a Bruce Wayne en busca de ayuda, solo para encontrar a Thomas en su lugar. Y si Max tenía razón, ahí estaría ahora el velocista. Intentando recuperar su velocidad. Intentando arreglar esto. Pero a Max le preocupaban cosas mayores, que le rondaban la cabeza. Se inclinó hacia adelante sobre el lomo del pájaro, porque recordaba la cronología original. No debería haberlo hecho. No era de este mundo. No formaba parte de su historia. Lógicamente, cuando Barry reescribió el pasado, también debería haber reescrito a Max. Reemplazarlo. Borrarlo. O mejor aún, que nunca hubiera llegado. 5 Y sin embargo ahí estaba. Aún intacto. Aún consciente. Aún él mismo. ¿Soy una anomalía?, pensó Max, con el rostro tenso tras la máscara. ¿Será por eso que no me afectó? ¿O es que el sistema me está protegiendo? Podría ser. 10 O tal vez la razón por la que recordaba la línea temporal original. Era porque nunca formó parte de ella.
2. Al recordar cómo llegó a este mundo sin identificación, sin registros, sin pasado, todo empezó a tener un extraño sentido. En teoría, no debería existir. No tenía ningún punto de referencia en esta realidad. Ningún pasado aquí. Solo el presente. 5. Si hubiera formado parte de esta línea temporal, aunque fuera mínimamente, debería haber sido eliminado o su historia reescrita cuando Barry Allen lo cambió todo. Y sin embargo permaneció. Sonaba descabellado. Pero la única explicación que se le ocurrió fue esta: no estaba sujeto a la línea temporal de este mundo. Eso era evidente. Era un transmigrador, una paradoja andante. Y aún así, contra toda lógica, no había sido expulsado cuando Barry rompió el tiempo. Seguía aquí, ¿por qué? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo aterrador. No existe otra versión de mí en este mundo. 8. Si hubiera existido un doble, habría sido reemplazado o borrado, porque, a diferencia de Barry Tawne, no estaba protegido por la fuerza de la velocidad. Lo cual solo podía significar una cosa. Él existía fuera del flujo temporal porque, de haber existido en él, habría provocado una paradoja en el momento en que llegó a esta realidad hace 7 meses. 4. Fin del capítulo. Comentario 22. Comentario. Votar capítulo 3 Chapter 3. Barry y Thomas estaban absortos en una conversación, esbozando un plan para recrear el accidente que le otorgó sus poderes a Barry, cuando Thomas se detuvo de repente a mitad de la frase. Se giró hacia la puerta, con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte mirando? Preguntó fríamente. Los pasos resonaron desde las sombras. Un hombre apareció, vestido con una capa negra adornada con nubes rojas. Una máscara naranja en espiral ocultaba su rostro. Su voz era profunda y tranquila, pero con un tono innegablemente amenazador. 3. Incluso en una línea temporal diferente y con otro Batman sigues manteniéndote alerta, dijo el enmascarado. Aunque supongo que no debería sorprenderme. El nombre sigue vigente. Eres Batman. Thomas entrecerró los ojos. Miró a Barry. ¿Amigo tuyo? Barry negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Se llama Toby. Un justiciero de la línea temporal original. No éramos exactamente aliados. Pero tampoco nos enfrentamos nunca directamente. Entonces Barry se volvió hacia la figura enmascarada, con una expresión de sospecha reflejada en su rostro. Lo que me desconcierta es... ¿Cómo sabes cuál es la cronología original? Toby inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera divertido. Eres realmente estúpido, dijo secamente. No me extraña que hayas alterado la cronología. Barry se estremeció. Batman acaba de decir que llevas aquí un buen rato. Así que nos oíste, tiene sentido, añadió, frotándose la nuca con torpeza. Toby no dijo nada al principio, solo se quedó mirando en silencio. Entonces Barry puso cara de confusión. Espera. ¿Qué quieres decir con que alteré la línea temporal? Todo esto es culpa de Tawne. ¿Tienes pruebas de eso? Preguntó Max con calma. Barry abrió la boca, hizo una pausa y luego suspiró. No. Pero huele a él. Toby soltó una risita seca. Entonces, analicémoslo juntos. Dio un paso adelante, lentamente. Dime, Barry. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de todo esto? 2. Barry frunció el ceño. Recuerdo haber corrido a casa después de frustrar uno de los planes de Tawne. Estaba intentando destruir la ciudad. 2. ¿Y antes de eso, qué te dijo Tawne? Preguntó Toby. Barry vaciló. Dijo que no fui lo suficientemente rápido para salvar a la gente que me importa. Toby asintió, y después... Los ojos de Barry se apagaron. Lo siguiente que supe era que estaba caminando al lado de mi madre. Y estaba viva. La voz de Toby se volvió más grave, cargada de significado. Así que... El hombre que mató a tu madre te reprocha que les hayas fallado a quienes amas. Y justo después, de repente estás de pie junto a ella. Batman entrecerró los ojos, su mente trabajaba a toda velocidad. Espera. ¿Estás diciendo que Barry causó todo esto? Exactamente, dijo Max. 1. Te sentías culpable, añadió Batman con voz ronca. La culpa y el dolor te llevaron al límite. En tu desesperación. Viajaste al pasado y salvaste a tu madre. Alteraste la línea temporal. Barry parecía consternado. No era mi intención. Yo solo. Puedes reflexionar después, interrumpió Max.
Ahora mismo, necesitamos que recuperes tus poderes. El mundo se está desmoronando y no tengo ninguna intención de hundirme con él. Barry lo miró con recelo. ¿Vas a ayudar? Uno. Por supuesto que sí, dijo Max. Este lío también me pone en peligro. Batman dio un paso al frente. ¿Se puede confiar en él? Barry vaciló, mirando alternativamente a ambos. No lo sé. Pero ahora mismo, necesitamos toda la ayuda posible. Entonces nos movemos, dijo Batman. No hay mucho tiempo. Un tiempo después. Barry estaba sentado en la silla, con cables y productos químicos sujetos a su espalda. Una placa metálica estaba fijada a su cabeza, diseñada para conducir los rayos directamente a su cuerpo. Esto es una idea descabellada, murmuró Batman con los brazos cruzados. Lo sé, dijo Barry con la respiración entrecortada. Pero es la única oportunidad que tengo para recrear el accidente que me dio la fuerza de la velocidad. Max dio un paso al frente, con los brazos cruzados bajo la capa. Deja de dar largas y tira de la palanca. Batman lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Con un gruñido, alcanzó el control y bajó la palanca de golpe. El trueno retumbó en el cielo. Un relámpago iluminó el cielo. Un perno golpeó la barra de metal superior, describiendo un arco que cayó directamente sobre el cuerpo de Barry. Barry gritó cuando la electricidad lo recorrió, y sus músculos se contrajeron violentamente. En un instante, su cuerpo se incendió, los químicos reaccionaron violentamente a la corriente. ¡Barry!, gritó Batman. Pero Max ya se estaba moviendo. Con un rápido movimiento de muñeca, invocó la Gumbai Uchiwa en su mano. Con un único y poderoso gesto, conjuró una ráfaga de viento controlada que extinguió las llamas en un instante. Batman se abalanzó sobre Barry y comenzó a desatar sus correas, arrastrando su cuerpo apenas consciente hasta el suelo. Max lo siguió, arrodillándose junto a Barry y colocando una mano enguantada sobre su pecho. Un suave brillo verde emanaba de su palma. Las quemaduras de Barry inflamadas y en carne viva comenzaron a desvanecerse, y su piel se regeneraba a un ritmo acelerado. Batman entrecerró los ojos. ¿Así que? ¿Eres un mago? Max ni siquiera le dirigió una mirada. No. Simplemente soy diferente. 27. El ceño de Batman se frunció aún más. Esa curación. No es natural. Sus quemaduras ya estaban cicatrizando, dijo Max con frialdad. Yo solo aceleré el proceso. Barry tosió débilmente y abrió los ojos lentamente. Su cuerpo aún temblaba por la conmoción, pero lo peor del daño ya había pasado. Bienvenido de nuevo, Flash, murmuró Max, poniéndose de pie y dejando que el Gumbai desapareciera con una bocanada de humo. Yo. Ahora recuerdo cosas de esta línea temporal, dijo Barry, incorporándose lentamente. Su voz temblaba. Como cuando Aquaman destruyó Europa inundándola. Max le dirigió una mirada fija. Tus recuerdos están empezando a mezclarse, dijo con calma. Y pronto empezarás a olvidar por completo la línea temporal original. Los ojos de Barry se abrieron de par en par. Entonces tengo que irme. Tengo que arreglar esto. Ahora mismo. No serás lo suficientemente rápido, dijo Max secamente. No con Tawne cerca. Barry se quedó helado. Espera. Tawne también está aquí. ¿Cómo lo sabes? Tú mismo lo dijiste, replicó Max. Es tu opuesto. También está conectado a la fuerza de la velocidad. Así que cuando viajaste al pasado lo arrastraste contigo. Batman entrecerró los ojos. Entonces tenemos que encontrarlo. Y eliminarlo. Max se giró hacia él, dejando escapar una risita burlona tras su máscara. Me gusta más este Batman. Las cosas ya empiezan a cambiar por mi presencia, pensó Max mientras observaba en silencio cómo Barry se recuperaba. En la línea temporal original, necesitó 2 intentos para recuperar la fuerza de la velocidad. Pero ahora. Lo consiguió al primer intento. Entrecerró los ojos tras la máscara, asimilando las implicaciones. Ya he alterado la secuencia. Su mirada se desvió ligeramente, aunque nadie lo notó. Me pregunto qué estará haciendo mi clon ahora mismo. Antes de abandonar la ciudad, Max había creado un clon de madera y lo había enviado con una sola misión: encontrar a Tawne y matarlo si era posible. 12. Lois Lane corrió a toda velocidad por la calle en ruinas, con las flechas silbando a su alrededor. Una de ellas la rozó.
Soy Lois Lane del Daily Planet, dijo sin aliento a su micrófono que se apagaba, mi batería está a punto de agotarse y puede que pronto me una a ella. Tras ella, unos pasos blindados resonaban cada vez más cerca. 4 guerreras amazonas la perseguían, con los arcos tensados. Y las espadas relucientes a la luz del fuego. Tras ellas, algo mucho peor, rugía una bestia gigantesca de 3 cabezas Cerbero. 7 Lois saltó por encima de un trozo irregular de carretera derrumbada y se deslizó bajo un puente roto, respirando con dificultad. Allí, apoyado con aire despreocupado contra la pared como si esperara el autobús, estaba un hombre con una capa negra cubierta de nubes rojas. Su rostro estaba oculto tras una máscara naranja con un estampado en espiral. Uno se quedó paralizada. ¿Quién eres? El hombre enmascarado se irguió, con voz tranquila y firme. Una aliada. Ponte detrás de mí, señorita Lane. Lois vaciló, pero la urgencia en su tono no dejaba lugar a dudas. Se colocó detrás de él mientras el clon guerrero de Max avanzaba. 4 amazonas aparecieron a ambos lados del puente, con los arcos en alto. Entonces se oyó el pesado estruendo de Cerbero al saltar sobre el camino destrozado frente a ellas, con sus 3 cabezas gruñendo de furia. El ojo visible de Max cambió, transformándose en el ominoso remolino rojo del Magetio Sharingan eterno. Alzó las manos formando el sello del carnero. Una repentina ráfaga de viento azotó la zona. Entonces, de repente, surgió un imponente guerrero azul etéreo que se formó a su alrededor y alrededor de Lois. Su estructura translúcida irradiaba poder. La construcción de chakra atravesó el puente, haciendo volar escombros mientras las amazonas se dispersaban presas del pánico. 18 El Susanoo con sus 4 brazos, cada uno empuñando una enorme espada azul brillante, se elevó hasta su máxima altura, con Max y Lois suspendidos dentro de su cavidad torácica blindada. 8 amazonas, ataquen. Gritó la guerrera principal. Las flechas volaban. Las espadas chocaban. Cerbero cargaba con un rugido salvaje. Max los miró fijamente desde el interior del Susanoo. Valiente, murmuró. Lo respeto. Pero estúpido de todos modos. El Susanoo se movió. Con un único y amplio tajo, 2 de sus brillantes hojas barrieron el campo de batalla, lanzando a las amazonas por los aires como muñecos de trapo, mientras que a otras las partían en 2 con brutales arcos de fuerza de chakra. 12 Cerbero se abalanzó. El Susanoo soltó una de sus espadas y cerró su mano libre formando un enorme puño azul, luego la lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva. Grieta. Una de las cabezas de Cerbero se destrozó cuando la bestia salió disparada hacia atrás, estrellándose contra un edificio en llamas con un impacto ensordecedor. El clon de Max realizó una rápida secuencia de sellos manuales. Estilo de fuego, llamas demoledoras majestuosas. 19 infló el pecho y exhaló un torrente de fuego furioso que arrasó con las amazonas restantes. Los gritos resonaron brevemente antes de que el silencio las reemplazara. El jutsu se desvaneció, dejando tras de sí suelo chamuscado y armaduras ennegrecidas. El Susanoo brilló, y luego comenzó a disiparse lentamente. Max y Lois descendieron suavemente hasta el suelo. El aire estaba lleno de polvo y ceniza. Lois, con los ojos muy abiertos y conmocionada, miró a su alrededor contemplando la devastación. ¿Qué vas a...? El clon enmascarado la miró de reojo. Como ya dije. Un aliado. Fin del capítulo. Comentario 15. Votar capítulo 4 Chapter 4. Clone Max giró levemente la cabeza, entrecerrando los ojos tras la máscara. ¿No vas a aparecer ya?, preguntó en voz alta. Lois parpadeó. ¿Quién? Señaló detrás de ella. A ellos. Se giró rápidamente. Y se quedó paralizada. De las sombras tras el puente derrumbado emergieron figuras, algunas humanas, otras no. Es la resistencia, susurró conmocionada. El estafador, el robot G del cricket de Canterbury y una especie de demonio. 4 Gritter dio un paso al frente, con las 2 pistolas enfundadas a los costados. Llevaba una máscara roja y una gabardina color beige. Un atuendo informal y peligroso a la vez. 1. Relájate, dijo con una sonrisa arrogante. Estamos de tu lado. El robot G, imponente y metálico, avanzó con paso pesado detrás de él. Sus fríos ojos brillantes escudriñaron a Max y Lois con precisión mecánica. Una enorme ametralladora rotativa estaba montada en su brazo. Uno a su lado estaba Ire, enorme, corpulento y grotesco, con la piel gris y los músculos tensos.
Un abrigo ensangrentado apenas le cubría el cuerpo mientras gruñía como una bestia salvaje intentando ser civilizada. Uno Canterbury Cricket se movía ágilmente entre los escombros. Sus extremidades huesudas se contraían mientras se ajustaba la armadura, una extraña mezcla de diseño medieval e insectoide. Sus brillantes ojos verdes parpadeaban bajo un yelmo agrietado con forma de grillo. Uno y finalmente, el último en salir fue Trigan el demonio imponente, de piel roja y gruñendo, con llamas que salían de su boca. 3. ¿De verdad quieres que diga tu nombre antes de que te muestres? Preguntó el clon Max con voz monótona, entrecerrando los ojos bajo la máscara. Un repentino destello amarillo surgió de entre los escombros cerca de donde se había reunido la resistencia. Un hombre con un traje amarillo y ojos rojos brillantes se detuvo en seco, sonriendo con malicia. 9. La resistencia se sobresaltó, alzando inmediatamente sus armas. Grifter sacó sus pistolas, Canterbury Cricket adoptó una postura defensiva, y degruñó en voz baja y los ojos de Trigan comenzaron a brillar con fuego. El ojo visible de Max se entrecerró. Descongelar. ¿Quién? Preguntó Lois, aún recuperando el aliento. Él respondió el clon de Max secamente, señalando. Lois miró a ambos con exasperación. De verdad que tenéis que mejorar vuestra forma de decirlo. Tawne soltó una risita. Bueno, parece que me han descubierto. Supongo que Barry te lo contó todo sobre mí. Entonces ya sabes lo que hay que hacer para acabar con esto, dijo Max, dando un pequeño paso adelante. Tawne sonrió con desdén. No creas que será tan fácil. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tawne desapareció en un destello amarillo crepitante, reapareciendo justo delante de Max con un puñetazo directo a la cara. 3. Max apenas movió, ladeando la cabeza. El puño rozó su máscara, rozando el borde, lo suficiente para dejarle un rasguño. La mirada de Max cambió repentinamente, transformándose del Mangetio eterno en la fría ondulación del Rinnegan. Shinra Tensei. 7. Un poderoso rayo gravitacional surgió de la mano de Max, impactando el abdomen de Tawne como un tren de carga. El velocista salió disparado hacia atrás, dando vueltas en el aire antes de deslizarse de bruces por el suelo, arrancando trozos de asfalto. Se detuvo en seco, gimiendo, y alzó la vista justo a tiempo para ver 4 misiles que se dirigían hacia él a toda velocidad. 5. Mierda. Desapareció en un instante justo cuando los explosivos detonaron con un estruendo ensordecedor, haciendo volar por los aires los escombros donde había aterrizado. Cuando se disipó el humo, Grifter abrió fuego, y las balas silbaron hacia la imagen residual de Tawne. Flash reverso gruñó. No vale la pena si se oye en un destello de relámpago, desapareció. Bueno, se ha ido, dijo Grifter. Se llama Eobard Tawne, dijo el clon de Max, retrayendo su brazo lanzamisiles con un leve chasquido. Flexionó los dedos. Usar la senda Asura aún le resultaba extraño, incluso ahora. Buen truco. ¿Eres un cyborg, como Kyborg? Preguntó Grifter. 1. Eso no viene al caso, respondió el clon de Max secamente, dándose la vuelta. ¿A dónde vas? Preguntó Lois, dando un paso al frente. Voy hacia donde estará Tawne, dijo sin mirar atrás. Y sería prudente que no me siguieran. Oye, puede que necesitemos a alguien como tú, gritó Grifter. Pero no te necesito, replicó el clon de Max, antes de desvanecerse en un remolino de hojas. 7. Maldito engreído, murmuró Grifter, y luego hizo un gesto a los demás. Vámonos mientras podamos. De vuelta en la mansión Wayne. Todavía necesitamos ayuda. En mis recuerdos de esta línea temporal, un meteorito impactó contra una ciudad, dijo Barry. Metrópolis. Hace 30 años, aclaró Batman. Barry asintió. Ese mismo día, Superman llegó a nuestra línea temporal, añadió, señalando a Max. Tiempo después. Los tres estaban de pie en lo alto de un edificio, mirando hacia abajo, a un enorme cráter que había engullido el corazón de la ciudad. ¿Así que esto nunca sucedió en tu mundo? Preguntó Batman, mirando a Barry y Max. Barry ahora vestía su traje completo de Flash, con los brazos cruzados. No, respondió Max. En nuestro mundo, aterrizó en una granja. Una pareja de Kansas lo acogió cuando era un bebé. Barry se giró, entrecerrando los ojos hacia Max. ¿Cómo lo sabes? Sé muchas cosas, respondió Max con calma. No eres de esta línea temporal, ¿verdad? Preguntó Barry, sabiendo ya la respuesta. Correcto.
Y por eso sé que la cronología original no es importante ahora mismo, dijo Max. Barry lo miró un instante más y luego asintió. Confiaré en tu palabra. Por ahora. Si ustedes dos ya terminaron, interrumpió Batman, todavía tenemos que encontrar a su bebé espacial. Barry cambió de tema y se volvió hacia Bruce. ¿Dónde está tu contacto? Tos. Ya viene, respondió Batman, justo cuando un zumbido mecánico llenó el aire. Alzaron la vista y vieron a Cyborg descender del cielo con un grupo de drones aéreos, aterrizando con un estruendo metálico. No esperaba tu llamada, dijo Cyborg, dando un paso al frente. Cyborg. Dijo Barry con una sonrisa. Vic, te ves diferente. Barry, es hora, interrumpió Max. Ah, sí. Perdón. Me llamo Flash, añadió Barry. Cyborg parpadeó. ¿Nos conocemos? Es nuevo. Se hace llamar Flash, súper rápido, dijo Batman. Luego señaló a Max. Se llama Toby, y él es. Lo descubrirás por el camino, interrumpió Max con tono cortante. ¿Todavía necesitas un estratega, alguien que pueda formar un equipo?, preguntó Batman con los brazos cruzados. Sí, respondió Cyborg. Mal. Entonces lo haré, dijo Batman. Pero a mi manera. Ya he elegido a 2 candidatos, Toby y Flash. Cyborg arqueó una ceja. De acuerdo. ¿Pero cuál es la misión? Necesitamos tu ayuda para localizar a un alienígena que se estrelló en Metrópolis, dijo Batman. ¿Un alienígena?, preguntó Cyborg. El meteorito que impactó aquí hace décadas no es lo que el gobierno hizo creer a la gente, explicó Batman. Los ojos de Cyborg brillaron al activar sus escáneres. Estoy detectando algo. Pero mis sistemas están interfiriendo. Alguien no quiere que vea lo que hay debajo de ese cráter. Entonces vamos allí, dijo Max secamente. Dio un paso al frente y golpeó el tejado con la palma de la mano. Jutsu de invocación, murmuró. En una nube de humo, apareció un ave enorme con plumas verdes, pico amarillo y extrañas varillas metálicas que sobresalían de su cuello. Sus ojos con anillos morados brillaban con intensidad. Barry retrocedió. ¿Sabes magia? Algo así, respondió Max, deliberadamente vago. Cyborg parpadeó. De acuerdo. Eso es nuevo. Súbete, dijo Max. Agárrate fuerte. Batman y Barry intercambiaron una mirada antes de asentir y subirse al lomo del ave. Cyborg activó sus propulsores y flotó a su lado. La bestia invocada lanzó un chillido distorsionado y se elevó hacia el cielo, cortando el aire como un misil negro hacia el corazón del cráter. Descendieron en silencio, con el viento azotándoles, hasta que el ave gigante aterrizó en el inmenso cráter. Max fue el primero en bajar y despidió a la criatura en una nube de humo. Un truco ingenioso para viajar, murmuró Batman, con su capa ondeando tras él. 2 atravesaron el desolado cráter, con las botas crujiendo contra la ceniza y los escombros. Finalmente, Cyborg se detuvo cerca de una escotilla apenas visible, incrustada en el suelo. He encontrado algo, dijo, abriendo el panel a la fuerza. Se dejó caer dentro sin dudarlo, seguido por los demás. El interior era estéril y oscuro, iluminado únicamente por los circuitos brillantes de Cyborg. Hackeó puerta tras puerta, sorteando cada protocolo de seguridad con una facilidad casi mecánica hasta que llegaron a una enorme puerta blindada, con el símbolo de la casa de él grabado en su interior. Justo cuando Cyborg se disponía a hackearlo, Max levantó la mano. Yo me encargo. Un zumbido repentino llenó el aire cuando un brazo esquelético azul y etéreo se formó al lado de Max, un fragmento incompleto pero aterrador de un Susanoo. Retrocedió tambaleándose y se estrelló contra la puerta blindada, arrancándola de sus goznes con un estruendo ensordecedor. Barry hizo una mueca. Y ahí se esfumó nuestro factor sorpresa. Ya sabían que estábamos aquí, respondió Max con calma, señalando la habitación contigua. En el interior, iluminada por intensas luces cenitales, yacía una figura frágil y demacrada contra la pared del fondo, piel pálida, huesos visibles bajo una fina carne, ojos apenas abiertos. La voz de Barry se le quebró en la garganta. Superman. La sala quedó en silencio. El peso de lo que habían visto los mantuvo a todos inmóviles. Fin del capítulo. Comentario 16. Votar capítulo 5 chapter 5. Cyborg se acercó y tocó suavemente el hombro del frágil hombre. Clark se estremeció violentamente, retrocediendo presa del miedo. ¿Este es el hombre más fuerte del planeta?, preguntó Batman con expresión sombría.
Clark alzó la vista, con la mirada perdida, escrutando sus rostros. Ayúdenme. Tranquilo, amigo. Somos tus amigos, dijo Kyborg en voz baja. Amigos. Susurró Clark con la voz quebrada. Sí, dijo Barry, dando un paso al frente. Soy tu amigo. Y Kyborg. Él también es tu amigo. Max no miró atrás. No tenemos tiempo para esto. Los guardias llegarán en cualquier momento. Sin dudarlo, Barry alzó a Clark en brazos. Le dolió el corazón al sentir a Superman tan ligero en sus brazos, como si cargara un pájaro moribundo. Salieron, con Kyborg abriendo camino mientras pasaban puerta tras puerta. Batman los seguía, luego Max, siempre vigilante. Esto tiene que ser una operación clandestina, murmuró Kyborg. Es demasiado inhumano, incluso para el gobierno. Max se burló, con la mirada fría. No. El gobierno es así de corrupto. Deberíamos haberlo dejado ahí dentro, dijo Batman con voz monótona. Estaba más seguro ahí dentro que expuesto aquí fuera. Tenemos que llevarlo al sol, insistió Barry, con la respiración entrecortada mientras llegaban a la salida del túnel. Una luz cegadora aguardaba al final del túnel, pero también algo más. Lanchas repletas de ametralladoras Gatling flotaban cerca de la costa, rodeadas de soldados armados. Una voz ladró desde un altavoz alto ahí. Están invadiendo propiedad del gobierno. Ríndanse o abriremos fuego. Barry se estremeció. Clark gimió en sus brazos. Esto está mal. Gruñó Kyborg, lo usaron como una rata de laboratorio. Max ya había oído suficiente. Cuando los soldados abrieron fuego, se movió. En un instante, un gigantesco Susanoo azul surgió a su alrededor, protegiendo al grupo con su caja torácica mientras las balas rebotaban inútilmente contra su superficie. La construcción alzó una mano esquelética y brillante y conjuró una hoja de chakra puro. Con un rugido ensordecedor, la atacó contra el agua. La ola que creó avanzó con fuerza, estrellándose contra las embarcaciones. El metal se retorció. Los hombres gritaron. Se desató el caos. Sobresaltado por los disparos y el pánico, Clark, con los ojos muy abiertos y los instintos a flor de piel, se lanzó al cielo y desapareció entre las nubes, huyendo más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. Pero Barry no lo celebró. En cambio, cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. «Barry», gritó el cyborg, acercándose a él. Barry jadeó, temblando. Su respiración se aceleró. No. Recuerdos. Demasiados. Están chocando. Se está fusionando con su yo de Flashpoint, murmuró Batman con tono sombrío. Las líneas temporales se están entrelazando. Max apretó los puños, observando a Barry forcejear. Sintió un peso en el pecho. Tenemos que salir de aquí, ordenó Batman. Max se quedó inmóvil un instante. Luego asintió. Estaba harto de tantas demoras. Pero no podía abandonar a Barry. No ahora. Porque las cosas ya no iban como en la película. Este mundo estaba cambiando. ¿Y si Barry moría antes de arreglar la línea temporal? Entonces Max quedaría atrapado para siempre en este infierno en ruinas. Un tiempo después. Dentro del jet privado de Batman, la cabina estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores y el ocasional traqueteo de las turbulencias. Barry, Max y Batman iban bien sujetos con sus cinturones mientras se dirigían a toda velocidad hacia Londres, el campo de batalla final. La ciudad se había convertido en un polvorín, con atlantes, amazonas y restos de las fuerzas gubernamentales convergiendo para un último y brutal enfrentamiento. En la bodega de carga descansaban los 6 niños destinados a formar Shazam. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Max estaba sentado junto a la ventana, con una expresión indescifrable. Era la primera vez que volaba en avión y mucho menos en un jet privado y, aunque reconocía que era impresionante, las turbulencias aún lo inquietaban un poco. Volar en mi pájaro habría sido más tranquilo, pensó. Batman rompió el silencio desde la cabina, con voz cortante y concentrada. He estado escaneando las comunicaciones de Europa. Intercepté un informe de una espía infiltrada en la Resistencia. Sacó esto de contrabando antes de desaparecer. Una pantalla descendió del techo y se iluminó parpadeando. Se veían imágenes granuladas, con humo y ruinas al fondo. En el centro del caos estaba Eobard Tawne, flanqueado por combatientes de la Resistencia y alguien más. Uno lleva una máscara familiar.
T-Town, dijo Barry, inclinándose hacia adelante. ¿Pero qué demonios? Toby ha estado con nosotros todo el tiempo. Ese es mi clon, dijo Max con calma. Barry dio un respingo, sobresaltado, cuando Max apareció detrás de él sin hacer ruido. Lo envié en cuanto aterricé en Gotham, continuó Max. Su trabajo era rastrear a Tawne y matarlo. Barry parpadeó. ¿Y? Max se cruzó de brazos, mirando fijamente la imagen congelada de su clon y de Tawne de pie a lo lejos. A juzgar por esto. No funcionó. Batman entrecerró los ojos. Si Tawne sigue vivo, sigue manipulando esta línea temporal. Y tu clon puede haber empeorado las cosas al alertarlo. Él ya sabía que alguien como yo estaba aquí, dijo Max. De repente, el radar del avión se activó, una amenaza inminente. Estallido. Los cañones de agua impactaron contra el ala, desgarrando el metal. Todo el avión se sacudió violentamente antes de comenzar a caer en picado. He perdido el control. Gritó Batman, aferrándose a los mandos. Agárrense fuerte. Gritó Barry, y agitó los brazos rápidamente. Se formaron pequeños tornados bajo el avión, frenando su descenso mientras se estrellaba contra un campo calcinado a las afueras de las ruinas de Londres, devastadas por la guerra. Antes incluso de que el avión se detuviera por completo, Max perforó el casco y saltó. Los demás lo siguieron de cerca, conmocionados pero vivos. El caos los golpeó de inmediato. Gritos, cañonazos, rugidos inhumanos y explosiones atronadoras resonaban en el campo de batalla cercano. El humo cubría el cielo como si la propia Londres estuviera siendo devorada por la guerra. Max miró hacia el epicentro del conflicto y luego se volvió hacia Barry. Te dejo un clon, espera. Todavía tenemos que encontrar a Tawne. ¿A dónde vas? Preguntó Barry con urgencia. Para liberar algo de agresividad reprimida, claro, respondió Max, con una leve sonrisa burlona en los labios. Un clon de madera se separó limpiamente de su cuerpo, con la mirada ya escudriñando el horizonte. 11 Lo dejaré en tus capaces manos, añadió Max. Dicho esto, saltó a lo lejos, aterrizando silenciosamente en lo alto de un edificio en ruinas que dominaba el campo de batalla. Desde su posición, los vio Aquaman y Wonder Woman, enfrascados en una brutal lucha en el centro de la carnicería. Relámpagos iluminaban el cielo. Olas gigantescas azotaban la tierra calcinada. Max se cruzó de brazos. Te di una tarea sencilla, ¿y qué hiciste? Murmuró. Con un remolino de hojas, apareció su clon a su lado, con un aspecto algo avergonzado. Lo siento, jefe, dijo Clone Max, frotándose la nuca. No pude matar a Tawne. El muy cabrón era demasiado rápido. 7 Max ni siquiera lo miró. Estabas más de pavonearte que haciendo tu trabajo, inútil de mierda, dijo con voz fría, lárgate de mi vista. Haz algo útil. 15 Clone Max saludó con fingido entusiasmo. Sí, jefe. 3 Entonces su expresión se endureció al activar su Susanoo humanoide, envolviéndose en una crepitante energía azul y descendiendo hacia el campo de batalla como un dios de la guerra demoníaco. 8 Max permaneció en la azotea, con los ojos entrecerrados. Su verdadera lucha aún no había comenzado. Tawne seguía ahí fuera. Y Max sería quien acabaría con él. La tierra tembló y luego explotó en una onda expansiva de poder cuando el Susanoo se estrelló contra el suelo. ¡Bum! Todo se detuvo. La lucha. Los gritos. Incluso los disparos de cañón. Todas las miradas se dirigieron al titán enorme y resplandeciente que se alzaba en el corazón del campo de batalla, un guerrero espectral azul de gran tamaño con 4 brazos colosales, cada uno de los cuales irradiaba energía pura. Dentro de su núcleo blindado se encontraba el clon Max, con los ojos fríos e inquebrantables. El Susanoo alzó sus 4 brazos en un movimiento sincronizado. Con una explosión de chakra, conjuró 4 enormes espadas etéreas, cada una de las cuales crepitaba con un poder letal. 4 pum. 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 Sus pasos hicieron temblar las calles de Londres, devastadas por la guerra, mientras avanzaba directamente hacia Aquaman. Arthur apretó los dientes e hizo girar su tridente de Poseidón, preparándose para el ataque. El Susanoo alzó una de sus espadas y la hizo caer con estrépito como una montaña que se derrumba. ¡Clap! Aquaman detuvo la hoja con su tridente, sus músculos tensos, saltando chispas, pero la presión era abrumadora. Sus rodillas cedieron. Se formaron grietas en el suelo bajo sus pies.
Con un gruñido gutural, Aquaman fue derribado al suelo, inmovilizado por una fuerza bruta. Antes de que Clone Max pudiera asestar el golpe final, un destello rojo y dorado cruzó el aire. Wonder Woman, con un grito feroz, dirigió su espada hacia el núcleo del Susanoo, con la intención de golpearlo directamente. Pero la reacción del Clone Max fue instantánea. Uno de los enormes brazos del Susanoo se extendió, golpeándola con el dorso de la mano en pleno vuelo. 10 pulgar. Salió disparada a través del campo de batalla, atravesando 2 edificios y un muro de piedra antes de desaparecer en una nube de polvo y escombros. El campo de batalla volvió a quedar en silencio, sumido en la contemplación, el horror y la incredulidad. Dentro del Susanoo, el Clone Max soltó una risita. Conoce tu lugar. 9. El Susanoo dio otro paso atronador hacia adelante, con las cuchillas en alto. Los dioses de este mundo estaban a punto de aprender a temer. 4. Fin del capítulo. Comentario 18. Comentario. Votar capítulo 6. Chapter 6. Los atlantes, enfurecidos al ver a su rey derrotado, rugieron al unísono. Protejan al rey. Rayos mágicos, cañones de plasma, blasters de agua a presión, todas las armas disparadas a la vez, golpeando al imponente Susanoo azul desde todos los flancos. Pero el ataque fue inútil. Las chispas rebotaban en su armadura brillante como petardos contra una fortaleza. Desde el otro lado, un estridente grito de guerra amazónico resonó a través del paisaje urbano en ruinas. Amazonas. Por nuestra reina. Los guerreros de Themyscira cargaron, espada en mano, apuntando al imponente guerrero que se encontraba en el centro. Dentro del titán espectral, el Clone Max ni se inmutó. Arthur, aprovechando la distracción, intentó huir. 3. Pero los ojos del Susanoo brillaron. ¿A dónde crees que vas exactamente?, preguntó el Clone Max con frialdad. El Susanoo alzó una de sus colosales cuchillas y atacó con fuerza. Arthur apenas pudo esquivarla, dando una voltereta hacia un lado y lanzando su tridente como una lanza, apuntando directamente al Clone Max dentro de la construcción de chakra. El tridente dorado penetró profundamente en la coraza del Susanoo, deteniéndose a centímetros del rostro del Clone Max. Maldita sea, murmuró para sí. Eso estuvo cerca. Antes de que pudiera reaccionar, Arthur se abalanzó sobre él, con el pie extendido para clavar el tridente más profundamente. 2. Pero la mano del Susanoo se movió como un rayo. Crujido. Lo atrapó en el aire, sus dedos se enroscaron a su alrededor como una jaula de la perdición. La presión aumentó. Arthur gimió de dolor. Esto es realmente decepcionante, dijo Clone Max, divertido. Esperaba más del altísimo y poderoso rey de la Atlántida. 3. ¿Quién eres?, gruñó Arthur, con la respiración entrecortada, mientras sus huesos crujían bajo el agarre aplastante. Yo. El Clone Max sonrió con sorna. Un simple habitante de la superficie. ¿No es así como nos llamáis? El agarre del Susanoo se apretó. Crack. El grito de Arthur fue gutural cuando sus manos se hicieron añicos bajo la presión. Si crees que me rendiré, mátame ahora mismo, espetó Arthur. Jamás me doblegaré. Atlantes. Ataquen. Maten a todos los habitantes de la superficie y a las brujas. 1. Clone Max arqueó una ceja. Estás completamente equivocado. 2. Bajó la mano del Susanoo y estrelló a Arthur contra el hormigón con un golpe seco y espeluznante. La palma fantasmal permaneció sobre él, haciéndolo parecer un insecto. No quiero que te rindas. Quiero que resistas, dijo el Clone Max con voz despiadada. Así, ¿qué haré después? Parecerá justificado. 17. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando tras la estructura de chakra. Pero incluso si te rindieras, no cambiaría el destino de tu pueblo. Matarte primero sería un acto de misericordia para todas las personas inocentes que has matado. Él sonrió con sorna. Porque quiero que seas el último en morir para que puedas verlos perecer a todos y no puedas hacer nada para impedirlo. Grieta. El suelo hizo erupción en las cercanías. Wonder Woman se impulsó desde los escombros, aterrizando en el tejado frente al imponente Susanoo. Su espada relucía y sus ojos ardían de fuego. ¿Quién eres, guerrero?, exigió. Clone Max ladeó la cabeza. Soy lo que tú quieras que sea. Pues parece que tendré que enseñarte modales, gritó, lanzándose al agua. 8. Por supuesto, respondió con calma. Abajo, el campo de batalla se sumió en el caos.
Amazonas y Atlantes rodearon al Susanoo, con el choque de armas y el eco de los gritos de guerra. Pero sus ataques fueron inútiles. El Susanoo no flaqueó. Desde la distancia, la resistencia observó el desarrollo de la guerra. ¿Acaso hay que preguntarlo? Se burló Gritter. Toby tiene esto bajo control. Ni siquiera está allí personalmente, dijo Lois con los ojos muy abiertos. Gritter señaló un tejado a lo lejos. Allí, de pie con calma contra el viento, estaba el verdadero Max. Justo cuando lo divisaron, él agitó la muñeca y un abanico de guerra se materializó en su mano. Sin dudarlo, saltó del edificio. Directamente al fragor de la batalla. ¿Cuántas habilidades tendrá este tipo?, preguntó Lois, sin dejar de mirar el caos que se extendía abajo. Tos. Ni idea, murmuró Grifter, observando cómo Susanoo apartaba a la élite atlante y amazónica como si fueran muñecos de trapo. Pero de verdad que es un ejército de un solo hombre. 5. Lois negó con la cabeza, incrédula. Y ni siquiera suda. 7. Grifter entrecerró los ojos tras su máscara. Sí, aunque lo tenga todo bajo control, todavía tenemos cuentas pendientes con nuestros camaradas caídos. Se echó el rifle al hombro, lo amartilló y se acercó al borde del tejado. Todavía tengo algo de odio que expresar. 4. Y con eso, se lanzó al fragor de la batalla. Los demás se miraron entre sí, asintieron y lo siguieron. Bien, este es el plan, dijo Max Clone 2, mirando alternativamente a Batman y a Barry. Tawne vendrá a por ti, Barry. Siempre lo hace. Es su estilo. Quiere destruirte, humillarte. Pero si presiente que estoy cerca, podría dudar o ni siquiera aparecer. Señaló a Barry. Por eso tú, Batman, y Cyborg esperaréis aquí como cebo. Yo permaneceré oculto a plena vista y atacaré cuando llegue el momento oportuno, e intentaré actuar con normalidad. Tos. ¿Estás seguro de que va a venir?, preguntó Cyborg, con los brazos cruzados y la mirada fija en el callejón vacío. Le habían informado del caos que era esta línea temporal, y nada parecía predecible. Debería, dijo Batman con tono sombrío. Siendo el tipo de bastardo que es. Este sería el momento perfecto. Muy bien, aquí vamos, asintió Max Clone 2 y con una bocanada de humo, se transformó en una roca sólida, cayendo al suelo con un suave golpe. 11. ¿Acaso él acaba de...? Barry parpadeó. ¿Sabes qué?, dijo Barry, acercándose y tocando la roca con el pie. Ya ni me sorprende. La verdad es que se siente sólida. Sigue el guión, Barry, dijo Cyborg, suspirando mientras revisaba el perímetro con sus escáneres. En un abrir y cerrar de ojos, Tawne apareció frente al grupo, bebiendo a sorbos de una taza de café humeante como si fuera cualquier otra mañana cualquiera. Hola, Barry dijo con una sonrisa de suficiencia. Me gusta mucho lo que has hecho con el lugar. Barry apretó los puños. Esto es por tu culpa. Yo. Tawne soltó una risita, agitando un dedo. No. Todo esto es cosa tuya, Barry. 8. Dio otro sorbo y luego se inclinó hacia adelante con aire burlón. Echaste mucho de menos a tu mamá. Maldito. Gritó Barry, lanzándose contra Tawne con un puñetazo a toda velocidad. Pero Tawne fue más rápido. Se apartó con aire despreocupado y le propinó un puñetazo en la cara a Barry, haciéndolo caer estrepitosamente a un lado. Batman no dudó, con sus 2 pistolas desenfundadas, abrió fuego. Cyborg lo siguió, disparando su cañón directamente hacia Tawne. Pero la mancha amarilla se desvaneció en un instante. 5. Una fracción de segundo después, Barry también desapareció, persiguiéndolo mientras los 2 velocistas chocaban, con puños y rayos volando, sus golpes cortando el aire más rápido de lo que el ojo podía ver. 2. Mientras Barry y Tawne desaparecían en un torbellino de relámpagos y caos, Max Clone 2 reapareció, volviendo a su forma original de roca con un zumbido bajo de chakra. Estuvo escuchando nuestra conversación todo el tiempo, dijo Max Clone 2 con calma. Los ojos de Cyborg se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero si escaneé todo el perímetro 2 veces. No había ni rastro de él. Da igual, interrumpió Batman con voz fría. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el plan real? No es que me importe improvisar. Max Clone 2 se giró hacia él, serio. Déjame a Tawne, a mí y a Barry. Es demasiado rápido para ti. Solo estorbarías. Concéntrate en evacuar a los combatientes de la resistencia, ahora mismo. Porque estoy a punto de sembrar el caos en este lugar.
4 y con eso, se desvaneció en el aire, sin hacer ruido. Batman miró a Cyborg. ¿Lo has oído? Cyborg asintió con gesto sombrío. Vayamos. Cuando el verdadero Max aterrizó, Black Manta, recién llegado tras aniquilar a una amazona con su rayo de plasma, se giró hacia él y disparó. Max ni se inmutó. Alzó su abanico Gumball con indiferencia, absorbiendo el rayo en su superficie, que brilló con un rojo intenso. Reflejo Uchiha, dijo Max fríamente. La energía almacenada se descargó al instante, y la explosión redirigida rebotó hacia Manta. Apenas logró esquivarla a tiempo, solo para darse la vuelta y recibir el abanico de Max de lleno en la cara. Su casco se hizo añicos con un crujido metálico, y la sangre brotó de su nariz y boca mientras salía disparado violentamente por los aires. Antes de que Manta pudiera reaccionar, Max cayó de espaldas, escupiendo el aire de sus pulmones con un jadeo doloroso. Sus ojos se desorbitaron y tuvo fuertes arcadas. Una amazona se abalanzó desde la izquierda de Max, espada en alto. Sin dudarlo, Max se apartó de Manta, lo agarró por el tobillo y lo lanzó contra él como si fuera un garrote. La hoja de la amazona atravesó a Manta en el aire, partiéndolo por la mitad, para luego seguir su carga contra Max. 9 con una sonrisa burlona tras su máscara, Max la encaró. Su Gumball blandió un ataque con una fuerza devastadora. La amazona bloqueó el golpe, pero subestimó gravemente su fuerza. Salió disparada como un muñeco de trapo, estrellándose contra un muro de piedra con un crujido espeluznante. Más amazonas se abalanzaron sobre él. 6 Max despidió a su seguidora en pleno paso, optando por los puños desnudos. Una guerrera atacó. Max se agachó y le propinó un uppercut en la barbilla que la lanzó por los aires. A continuación, le dio una patada giratoria en el estómago, haciéndola volar y desarmándola en el aire. 3 Al soltar su espada, Max dio una voltereta, la pateó con precisión quirúrgica y la lanzó silbando como una bala, directo a la cabeza de otra amazona que acababa de tensar su arco. La hoja se hundió profundamente en su cráneo, ahogando su grito. Antes incluso de que su cadáver cayera al suelo, Max aterrizó en pleno giro, utilizando su cuerpo como trampolín para aplastar el cráneo de otra amazona bajo su talón. 5 Se impulsó hacia arriba de nuevo, dando una voltereta en el aire y cayendo en picado como un meteorito, creando una onda expansiva que dispersó a los soldados enemigos que estaban demasiado cerca de él, como hojas antes de una tormenta. Fin del capítulo. Comentario 13. Votar capítulo 7 Chapter 7. Antes incluso de que comenzara la danza de la muerte, un soldado atlante se abalanzó, lanzando una patada a la cara de Max. Max se apartó sin esfuerzo, dejando que el pie pasara a su lado. En el mismo movimiento, le propinó un puñetazo en el estómago al soldado, haciéndolo volar hacia atrás, con la boca ensangrentada. 3 Una lanza voló hacia Max desde un costado, rozándole la mejilla. Él, ignorando el dolor, la atrapó en pleno vuelo y la blandió en un amplio arco, atravesando a 2 guerreras amazonas por el abdomen con un solo movimiento salvaje. Sin dudarlo, lanzó la lanza ensangrentada hacia arriba, derribando a un arquero apostado en un tejado. 15 Dos amazonas más cargaron desde ambos lados. Max saltó, extendiendo las piernas con un movimiento rápido, y les propinó una patada giratoria que las impactó a ambas en la cara, dejándolas inconscientes antes incluso de aterrizar. 3 Al tocar el suelo con las botas, rodó hacia adelante y agarró una espada caída, justo a tiempo para desviar un hacha que volaba hacia él. La había lanzado una extraña criatura mitad hombre, mitad pez que lanzó un grito de guerra y se abalanzó sobre él. Max sonrió con sorna bajo la máscara. 6 Un atlante se abalanzó sobre su flanco, con la daga reluciente. Max se apartó con displicencia, esquivando por poco la puñalada. Entonces, los soldados intentaron darle un puñetazo en la cara. Max le agarró el brazo. Y lo quebró como una ramita. La daga salió volando de la mano del soldado, y Max la atrapó en el aire, solo para lanzarla directamente contra la criatura. El hombre pez que había estado cargando contra él inclinó la cabeza, esquivándolo por poco, pero eso fue un error. La daga explotó. Max le había colocado una etiqueta explosiva. La explosión hizo que la criatura saliera volando entre humo y llamas. 2 Antes de que Max pudiera siquiera respirar, una lluvia de flechas cayó sobre él. Retrocedió una y otra vez, esquivándolas con una gracia sobrehumana. Sus ojos se abrieron de golpe al ver una ráfaga de plasma amarillo que se dirigía hacia él. Invocó instantáneamente su Gumball, atrapando el rayo con su superficie.
La fuerza lo empujó hacia atrás mientras daba una voltereta en el aire, aterrizando en cuclillas, con las botas resbalando sobre el pavimento agrietado. El ataque se desvaneció. Max despidió al aficionado. Se irguió, y luego, con aire despreocupado, se sacudió el polvo de la capa. 5 Orm se irguió, su tridente vibrando con energía pura. Sin mediar palabra, se giró y aniquiló a una bestia monstruosa que cargaba contra ellos, vaporizando su cráneo con un único y atronador rayo. 1. Debo admitir, habitante de la superficie, dijo Orm con frialdad, su voz denotaba desdén, que tus habilidades de combate son impresionantes. Pero aquí termina todo. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó otro rayo directamente hacia Max. Max esquivó el haz de luz a toda velocidad y levantó una mano en forma de sello. Estilo de fuego, llamas majestuosas del destructor. 3. Un colosal muro de fuego tan ancho como un maremoto y tan alto como una fortaleza brotó de su boca, envolviendo el campo de batalla en un calor abrasador. 2. Los ojos de Orm se abrieron de par en par. Golpeó el suelo con su tridente, invocando una gigantesca ola de agua para contrarrestar el fuego. 1. Los dos elementos colisionaron, fuego y agua chocaron con fuerza explosiva, cubriendo el campo de batalla con una sofocante nube de vapor. 2. Entre la bruma, Max se arrodilló y golpeó el suelo con la palma de la mano. Puf. 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 Una a una, figuras monstruosas aparecieron a su alrededor en ráfagas de humo. 1. Un perro de 3 cabezas, con sus fauces gruñendo encadenadas por varas negras que sobresalen de su hocico. 4. Un pájaro verde gigante, con el cuello perforado por receptores de color negro azabache. 1. Un buey enorme, con los músculos abultados y los ojos brillando con malicia. 1. Un rinoceronte, acorazado e imparable. 1. Un 100 pies colosal, con sus múltiples patas removiendo la tierra. 1. Un camaleón, con la cola como una serpiente que se retuerce. 1. Todos ellos portaban el Rinnegan. 2. La voz de Max era tranquila, casi divertida bajo la máscara. Aplástalo. 9. La convocatoria rugió y la huida avanzó al unísono, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Max giró la cabeza hacia un lejano choque de relámpagos y energía roja. La batalla entre Barbie y Tawny, y entrecerró los ojos. Sin mediar palabra, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cyborg y Batman aterrizaron en medio del caos, con fuego de plasma crepitando y escombros cayendo del cielo. El humo se arremolinaba a su alrededor mientras avanzaban, esquivando escombros y soldados caídos. Avistaron a Grifter, con sus pistolas dobles disparando mientras contenía a un escuadrón de tropas de choque atlantes. «Tú eres Grifter, ¿verdad?», gritó Cyborg, derribando un dron del cielo con su cañón de brazo. Grifter se agachó tras una cobertura y disparó una ráfaga. «Sí, ¿y tú qué te pasa? ¿El gobierno te envía a capturarme justo ahora?» «No, estamos aquí en nombre de Toby», dijo Cyborg. «Nos pidió que transmitiéramos un mensaje». Batman se acercó a él, con voz fría y directa. «Evacúen. Inmediatamente. Si se quedan aquí, morirán». Grifter hizo una pausa, entrecerrando los ojos tras su máscara. ¿Qué trama ahora ese lunático? ¿Acaso no le basta con tener a un dios de la guerra arrasando ambos bandos como si fueran de papel? 5. Ya te hemos advertido, dijo Batman con voz monótona. Lo que suceda después es tu elección. Los dos se desvanecieron entre el humo, moviéndose con un propósito preciso. Grifter gruñó y pulsó su comunicador. Todos los miembros de la resistencia, retírense. Repito, retírense ahora. Siguió disparando, retrocediendo paso a paso. Maldita sea, Toby, ¿qué demonios estás a punto de desatar? 7. Volvió la mirada al campo de batalla. La tierra tembló. Los gritos de batalla fueron ahogados por el ensordecedor trueno de pasos titánicos mientras las bestias invocadas por Max arrasaban el campo de batalla devastado por la guerra. Orm gruñó, su bastón brillando intensamente mientras disparaba ráfaga tras ráfaga contra el rinoceronte que cargaba contra él, cada disparo impactando su piel con escaso efecto. La bestia rugió desafiante, embistiendo a través de las ráfagas. Entonces, el impacto. Orm fue corneado y derribado de un solo golpe, lanzado por los aires como un muñeco de trapo. Al otro lado del campo, el perro de 3 cabezas con sus fauces gruñendo y goteando sangre se enfrentó al monstruoso Cerbero, la bestia de guerra de las Amazonas. El choque fue breve. Brutal. Cada cabeza luchó con furia coordinada, y en un destello de mandíbulas que se cernían y sangre que brotaba a borbotones, la invocación de Max se clavó en el cuello de Cerbero.
La gran bestia se desplomó, convulsionando, antes de quedar inmóvil. Los monstruos de ojos Rinnegan arrasaban con legiones. Y a pesar de la enemistad que los unía, Amazonas y Atlantes ahora luchaban codo con codo, pues el temor a la invocación de Max superaba el odio que se tenían. En medio del caos, Clone Max 1 trabó su espada con la de Wonder Woman al tiempo que dispersaba su Susano. Su duelo fue una brutal danza de velocidad y fuerza. Entonces comenzó. Los soldados tanto Amazonas como Atlantes gritaron. Uno a uno, fueron elevados por los aires por una fuerza invisible, sus cuerpos retorciéndose, agitándose, para luego desaparecer sin dejar rastro. Grifter observó incrédulo, agachándose tras una barricada en ruinas, como un 100 pies gigante con ojos Rinnegan aplastaba a un escuadrón de arqueras amazonas bajo su mole quitinosa. Sí, definitivamente el circo de fenómenos de Toby, murmuró, entrecerrando los ojos tras su máscara. Recordaba aquellos ojos inquietantes, morados, rebosantes de poder de la última vez que se habían cruzado. Entonces, solo había vislumbrado de lo que Toby era capaz. Ahora, presenciaba cómo un ejército de monstruos con esos mismos ojos arrasaba con soldados y monstruos por igual. Cada criatura, ya fuera el perro de 3 cabezas, el camaleón invisible o el imponente buey, irradiaba esa misma aura opresiva. No cabía duda. Eran suyos. Mientras tanto, el primer clon de Max se encontraba frente a Wonder Woman, que respiraba con dificultad, con la armadura chamuscada y abollada, y la espada goteando sangre. Dime, Diana, dijo Clone Max con calma, haciendo girar 2 kunai en sus manos, ¿de verdad mataste a Mera en defensa propia? ¿O fue para eliminar a la competencia por el afecto de Arthur? Diana entrecerró los ojos. Hice lo que tenía que hacer para protegerme, dijo, y luego se abalanzó sobre él en un arrebato de furia divina. El acero chocó contra el metal forjado con chakra mientras intercambiaban golpes brutales, y la tensión en el aire era palpable. Incluso mientras luchaban, Clone Max habló con voz fría y precisa. Ni lo niegas ni lo confirmas. Lo que significa que podría ser ambas cosas. Bloqueó un potente golpe descendente y giró bajo su guardia. ¿Pero sabes lo que pienso? Continuó, esquivando un puñetazo y cortando su brazalete. Creo que tu orgullo no pudo soportar la idea de compartir a Arthur. Tu estatus real, tu creencia en tu propia superioridad moral, nada de eso pudo soportar ser el segundo. Diana lanzó un grito furioso, pero él no se detuvo. Así que cuando Mera atacó, no lo dudaste. Viste tu oportunidad. Y la hiciste parecer justificada. Fin del capítulo. 2 comentario 10 comentario. Votar capítulo 8 chapter 8. Me atacó con intenciones letales, así que hice lo mismo, dijo Diana con frialdad, retrocediendo de un salto. Se metió en un lío del que no podía salir. Y no me gusta dejar que las amenazas se prolonguen. Clone Max ladeó la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Supongo que en eso nos parecemos. Pero no nos engañemos, no se trataba solo de sobrevivir. Tenías el poder de someterla, de doblegarla, pero fuiste a por todas. Directo al cuello. La decapitaste. Dio un paso lento hacia adelante, con voz burlancia. Y luego llevaste su tiara como un trofeo. Eso, princesa, fue lo que quebró a Arturo. Puede que te tuviera como amante, pero amaba a su esposa. Los ojos de Diana ardían de furia. Cuidado con lo que dices, o te corto la lengua. Clone Max soltó una risa siniestra. Creí que ya habíamos establecido que eso está más allá de tu poder. Ella se abalanzó en un instante, blandiendo la espada, pero él la esquivó con facilidad, la agarró de la muñeca y, con un movimiento fluido, conjuró una vara de chakra negra y se la clavó en el abdomen. Diana jadeó, la sangre brotaba de su boca justo antes de que la rodilla del Clone Max le golpeara la barbilla, haciéndola caer al suelo. Antes de que pudiera moverse, él conjuró más varas negras, atravesándole las manos y clavándola a la tierra devastada por la guerra. El vapor y el caos los rodeaban, pero en ese instante, todo quedó en silencio. Levantó la vista y sonrió con sorna. Oh, qué amable de tu parte volver a acompañarnos. Rey Arturo. Pensé que estarías fuera un poco más de tiempo. No caeré, no hasta que todos los habitantes de la superficie y esa bruja sean eliminados, gruñó Arthur, cojeando hacia adelante. Su brazo derecho colgaba maltrecho a su lado, y su tridente, sujeto torpemente bajo su axila, se arrastraba por el suelo. El Clone Max se giró lentamente, con un brillo divertido en los ojos. Vaya palabras para un hombre que hace unos minutos estaba al borde de la muerte.
Debo haberte hecho entrar en razón, quizá incluso un poco de sentido común. Porque si yo fuera tú, habría huido en cuanto hubiera tenido la oportunidad. Aunque dudo que hubieras llegado muy lejos. Arthur entrecerró los ojos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Max ladeó la cabeza. Ya he respondido demasiadas preguntas hoy. Pero aquí va una que habría respondido si me la hubieras hecho. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Hizo una pausa, esbozando una sonrisa siniestra. Pero ya que no me lo preguntaste. Te lo diré de todos modos. Voy a matar hasta el último de tus parientes. Diana abrió la boca para hablar. Haz lo peor que puedas. Pero Clone Max la interrumpió pisándole con fuerza la nuca y estrellándole la cara contra el suelo. Arthur rugió y se abalanzó hacia adelante, empuñando su tridente, con la esperanza de golpear a Max mientras su atención estaba distraída. Pero espesas enredaderas espinosas brotaron de la tierra, enroscándose alrededor de sus piernas y torso, deteniéndolo en plena carga. Lo único que tenías que hacer era guardar silencio, dijo el clon Max con frialdad. Se acercó a Arthur, sacó una vara negra de su manga y se la clavó en el hombro. Arthur dejó escapar un agudo quejido de dolor. Sin dudarlo, Max le lanzó una patada con ambas rodillas con brutal precisión. Arthur gritó y finalmente se desplomó. Esto debería haber sido una guerra entre atlantes y amazonas, siseó Max, agachándose para sostener la mirada de Arthur. Pero no arrastraste a gente inocente a esto. Millones han muerto. Y mientras hablamos, maldito, planeas arrasar el continente con una bomba nuclear. Max se acercó entonces a Diana, mirándola fijamente al rostro magullado. Tenía el labio partido, sangre que le goteaba de la nariz y la frente, y la mirada perdida pero desafiante. Te culpo a ti más que a Vane de todo esto, dijo fríamente. Sin dudarlo, sacó un kunai y se lo clavó en ambas pantorrillas. Ella gritó de dolor. Luego, metódicamente, le quitó las varillas negras de las manos atadas. La sangre se acumulaba bajo ella, pero a él no le importó en absoluto. Agarrándola por un puñado de pelo, la puso de pie de un tirón apenas y comenzó a arrastrarla hacia Arthur. Las enredaderas que sujetaban a Arthur se retrajeron de repente, deslizándose de nuevo hacia el suelo como si obedecieran una orden tácita. Max se agachó y también lo agarró del pelo. Arrastrándolos a ambos tras él, como trofeos de guerra, el clon de Max salió al exterior, hacia el horror que le esperaba. Mientras tanto, Barry y Tawne se movían a toda velocidad por el campo de batalla, intercambiando golpes furiosos. El aire crepitaba con la fuerza de su velocidad, pero finalmente Tawne tomó la delantera. Con una sonrisa malévola, se materializó detrás de Barry y le clavó una barra de metal dentada en el muslo. ¡Arg! Gritó Barry, cayendo de rodillas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Barry? Dijo Tawne, agachándose a su lado con una expresión de autosuficiencia. Señaló el caos que los rodeaba: los incendios, la ciudad en ruinas, los héroes ensangrentados. Todo esto eres tú. Se puso de pie y soltó una risita siniestra. Y ese bicho raro de la máscara naranja. Toby, ¿verdad? No se anda con rodeos. Para nada es de tu bando, y además es muy poderoso. Tawne se inclinó hacia él, con la voz cargada de veneno. Podrías haber hecho cualquier cosa. Detener a Hitler. Evitar todas las guerras mundiales. Salvar a JFK. Pero no. Elegiste a mamá. Barry alzó la vista, respirando con dificultad, con una mezcla de dolor y culpa en los ojos. En el acto más egoísta imaginable, alteraste la línea temporal para salvar a una mujer. A tu madre, espetó Tawne, rematando sus palabras con una brutal patada en el estómago de Barry. Barry se desplomó. Pero antes de que Tawne pudiera asestar otro golpe, algo se estrelló contra el suelo con un impacto atronador. Auge. El polvo volaba por todas partes. Max había aterrizado. No debiste haber matado a su madre, dijo Max con voz baja, oscura y venenosa. Nada de esto habría pasado, maldito bastardo de ojos rojos. Las manos de Max se cerraron en un sello manual, y el chakra brotó de su cuerpo como una tormenta. Estilo de madera jutsu del dragón de madera. Detrás de él, la tierra se abrió y un enorme dragón de madera surgió, rugiendo mientras se abalanzaba sobre Tawne. Tawne se alejó a toda velocidad, con el dragón pisándole los talones. Al acercarse, Tawne cambió de dirección y se dirigió hacia ellos. Max, al ver esto, liberó el jutsu. El dragón se desplomó en escombros y humo, levantando una nube de polvo cegador.
Tostaune sonrió. Te atrapé. Corrió a través de la nube y le propinó un brutal puñetazo en la cara a Max, rompiéndole un trozo de la máscara. Pero antes de que pudiera retirarse, unas púas de madera salieron disparadas del cuerpo de Max, casi empalándolo. Algunas le rozaron la mejilla y el abdomen, desgarrando su traje. Taune frenó en seco a cierta distancia, respirando con dificultad, con sangre goteando de su rostro. Max se irguió, su chakra volvió a estallar. Extendió la mano y tocó su máscara rota. Un fragmento afilado se había desprendido de un lado, dejando al descubierto la mitad de su rostro. Ahora, un ojo miraba fijamente desde el orificio original. Y el otro ardía a través de la sección rota, revelando un Sharingan frío e impasible. 1. TCH chasqueó la lengua con fastidio. Con un movimiento rápido, se desabrochó la capa y la dobló cuidadosamente, dejándola sobre una columna rota cercana. 4. Maldita sea, esa cosa fue hecha a medida. Murmuró. El sastre me cobró una fortuna. Detrás de él, Barry cojeaba levemente mientras se ponía de pie, todavía apoyando demasiado la pierna lesionada. 1. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Barry, limpiándose la sangre de la barbilla. Max echó un vistazo por encima del hombro. Un ataque por sorpresa no funcionará. Es demasiado rápido, demasiado nervioso. 26 entonces. Max se giró por completo, con el chakra ya vibrando a su alrededor como una segunda piel. Así que vamos a la ofensiva total. Sin reservas. Aguantad. Barry sonrió levemente. Debería ser yo quien te dijera eso a ti. Max ni se molestó en responder. Desapareció en un instante, y el suelo donde estaba se hizo añicos por la fuerza de su partida. La sonrisa de Barry se ensanchó. Presumido. Y con un estallido de relámpago, se lanzó tras él. Ambos se precipitaron a la refriega donde Taune ya se preparaba para separarlos. 21 comentario. Votar capítulo 9 chapter 9. Max apareció sobre Zoom, con el puño ya preparado para disparar como un cañón. Taune lo esquivó justo a tiempo. Boom. Cuando el puñetazo de Max impactó contra el suelo, haciendo añicos el hormigón y generando ondas expansivas en el aire. 11 desde la izquierda, Barry se abalanzó y le propinó un tremendo golpe en la mandíbula a Taune, haciéndolo tambalear. Salió disparado justo cuando una bola de fuego llameante, lanzada por Max, pasó silbando. Auge. La bola de fuego explotó, envolviendo el campo de batalla en llamas y humo. Por un instante, no se veía nada, hasta que Zoom irrumpió entre la bruma, corriendo sin parar, con relámpagos que saltaban de sus botas. 6 Barry lo persiguió en un destello rojo, mientras Max se lanzaba hacia adelante montado en la cabeza de un rugiente dragón de madera. Barry saltó, Max lo atrapó en el aire y lo lanzó con una fuerza descomunal hacia Taune como un misil. Barry se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Grieta. 2 puñetazos en la cara de Taune le sacudieron el cerebro antes de que lograra asestar un contragolpe que derribó a Barry. Se incorporó, listo para huir, pero se quedó paralizado. Sus extremidades no se movían. Max aterrizó suavemente frente a él, con los ojos brillando con frialdad. Las ondas del Rinnegan giraban en su mirada. Limbo cárcel fronteriza, dijo Max con calma. 19 sin que nadie lo viera, excepto Max, 2 clones sombríos de una dimensión alternativa habían agarrado a Taune, sujetándolo con una fuerza implacable. 1. ¿Qué es esto? Preguntó Taune, con los ojos desorbitados por el pánico. Max no respondió. En vez de eso, conjuró una varilla negra, extendiéndola hasta convertirla en una jabalina. Sin mediar palabra, la lanzó hacia adelante. Aplastar. La vara atravesó la frente de Taune, limpia e implacable. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se desplomó sin vida. 13 Barry se quedó mirando en silencio, atónito. Tú, realmente lo mataste. 2 Max se giró hacia él, con el rostro inexpresivo bajo la máscara rota. Esa era la intención desde el principio. Bueno, eso fue decepcionante, murmuró Barry, recuperando el aliento. 1. ¿Esperabas que fuera difícil? Preguntó Max, sacudiéndose el polvo. ¿En serio? Sí, respondió Barry, mirándolo fijamente. Ahora que estamos solos, ¿quién eres realmente? No soy nadie, dijo Max secamente. 6 Barry entrecerró los ojos. He estado atando cabos. Me ha llevado tiempo, pero... Por lo que he podido averiguar, eres el Toby de mi mundo. 4 Max soltó una risita entre dientes.
¿Ya era hora, así que tú también eres de la línea temporal original? Preguntó Barry, arqueando las cejas. Max asintió. Sí. ¿Cómo terminé aquí, igual que tú? Sigue siendo un misterio. Barry se acercó un paso más. ¿Sabes, Toby, no eres tan mala persona? ¿Por qué no te quedas cuando todo esto termine? Ayúdanos a reconstruir. Únete a la liga. Usa tu poder para mejorar el mundo de verdad. 3. La mirada de Max se endureció bajo su máscara agrietada. No tengo ninguna intención de unirme a vuestro circo de enfundados en licra. 6. Se dio la vuelta. Ya estaba cambiando el mundo. A mi manera. Y sigo teniendo la intención de terminar lo que empecé. Mientras hablaba, una enorme sombra pasó por encima de él. Suave, chamuscada y con las alas destrozadas por la batalla, se abalanzó sobre él. Max no esperó a que aterrizara. Saltó alto y, con una facilidad propia de la práctica, se aferró a su lomo en pleno vuelo. 2. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos pendientes. El ave batió sus alas y voló de regreso hacia el campo de batalla. Barry lo vio desvanecerse en el cielo, con una leve sonrisa asomando a sus labios. Ese tipo es una amenaza, se dijo a sí mismo, pero no el peor de todos. 1. Luego, en un destello de relámpagos, desapareció, rumbo a la búsqueda de Batman y Cyborg. 2. Mientras tanto, Clone Max 1 arrastró a Arthur y Diana afuera, revelando un campo de batalla sumido en el caos. La invocación del sendero animal arrasó con los soldados, dejando tras de sí solo sangre y destrucción. ¿Ves eso? Dijo el clon Max, señalando a Orm, que yacía inmóvil en un charco de sangre, con un enorme agujero en el pecho. 3. Arthur apretó los dientes de furia al ver a su hermano caído. Forcejeó contra sus ataduras, pero el clon Max 1 le estampó la cabeza contra el suelo con brutal fuerza, agrietando la piedra. No se preocupe, mi señor, susurró el clon con frialdad. Pronto se reunirá con él. Luego se volvió hacia Diana, que estaba de pie atada a su izquierda. Miren a sus hermanas una última vez, dijo Clone Max, señalando el campo de batalla, donde las guerreras amazonas caían una a una ante las implacables criaturas del sendero animal. Vean lo que les han traído. Lucharon con valentía, espetó Diana. Y cayeron en batalla con orgullo. Como verdaderos guerreros. No me arrepiento de nada. 1. Clone Max se quitó la máscara, dejando al descubierto su rostro. Mírame bien, dijo. Porque este rostro es lo último que verás en tu vida. Formó un sello con las manos. Gruesas enredaderas brotaron del suelo, envolviendo a Arthur y Diana y atrapándolos en su lugar. En ese momento, el verdadero Max aterrizó junto a ellos, levantando una nube de polvo a sus pies. ¿Ya terminaste de interpretar al villano? Preguntó secamente. Sí, dijo Clone Max encogiéndose de hombros. De todas formas, ya se estaba poniendo aburrido. Aunque debo decir que fue divertido. ¿Qué pasó con tu máscara? Antes de que Max pudiera responder, ambos saltaron hacia atrás, esquivando por poco una ráfaga de latigazos de agua obra de Coulter, mientras intentaba liberar a Arthur. 2. Clone Max se giró hacia Max. Acaba con esto de una vez. Flash está a punto de arreglar la línea temporal. Max no respondió. En cambio, su chakra cobró vida. Su Susanoo irrumpió con una energía brillante, imponente y amenazante. Mientras Max realizaba una serie de sellos manuales, el Susanoo imitaba sus movimientos, sello por sello. 6. Entonces. Oscuridad. De repente, el mundo se detuvo. Los combates cesaron. Las miradas se dirigieron al cielo. Gran era. Susurró una de las amazonas, dejando caer su espada con desesperación. Los dioses nos están castigando, murmuró otro, con los ojos muy abiertos por el horror. 2. Kaldur finalmente liberó a Arturo de las enredaderas. Lo sostuvo por el hombro, intentando llevárselo. Pero la mirada de Arturo permaneció fija en la Mujer Maravilla, que seguía atada. Kaldur, detente, dijo Arthur débilmente. El frío se congeló. Se acabó, dijo Arthur con tono sombrío. Lo único que podemos hacer ahora es llevarnos a ese bastardo con nosotros. Tembloroso por el dolor, Arthur levantó una mano temblorosa y pulsó un botón de su cinturón. Muy lejos en alta mar, oculto bajo las olas, su barco explotó, lanzando un brillante destello hacia el cielo. Bueno, murmuró Max, mirando al cielo. Es hora de irnos de aquí. Activó su Susanoo perfecto, cuya forma blindada cobró vida rugiendo cuando el meteorito se acercaba al impacto. Espera, ¿y yo qué?
Gritó el clon Max desde atrás. Max no miró atrás. Ya no me sirves, dijo tajantemente. 44 hijo de puta. Las maldiciones del clon se desvanecieron cuando Max se elevó hacia el cielo, volando más allá del radio de destrucción del meteorito. Aterrizó cerca de Cyborg, Batman, Barry y los combatientes de la resistencia restantes, desactivando el Susanoo al tocar tierra. Supongo que el meteorito fue obra tuya, preguntó Batman, mirando al cielo. Auge. El meteorito impactó con una onda expansiva devastadora, arrasando todo a su paso. Sí, dijo Max con naturalidad. Estás loco, murmuró Grifter. Me gusta. Aunque no tenga ni idea de cómo lo hiciste. ¿Y ahora qué? Preguntó Cyborg, pero antes de que nadie pudiera responder, otra explosión estalló a lo lejos. Una luz cegadora se precipitó hacia ellos, la detonación submarina provocada por el acto final de Aquaman. Batman se volvió hacia Barry y le entregó una carta. Ya sabes qué hacer. Dale esto a Bruce. De mi parte. Barry miró fijamente el sobre y asintió solemnemente. Se volvió hacia Cyborg, quien asintió en silencio en señal de aprobación. Finalmente, la mirada de Barry se posó en Max. Nos veremos al otro lado, dijo. En un instante, desapareció. A continuación, le tocó el turno a Cyborg. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes, caballeros, dijo, ofreciendo la mano. Se estrechó la mano con Max y Batman. Max miró hacia el muro de fuego que se acercaba y dijo: la explosión nos alcanza rápidamente. Voy a crear una barrera. Manténganse firmes. Uno rápidamente formó un sello manual. Estilo de madera, cúpula de madera. Una enorme cúpula de madera viva surgió del suelo, protegiendo al grupo con una gruesa capa protectora. Pero antes de que se cerrara herméticamente, Max saltó fuera de la cúpula. Los demás que estaban dentro solo pudieron observar cómo él se enfrentaba solo al infierno. 5 comentario 16 comentario. Votar capítulo 10 chapter 10. Muy por encima del campo de batalla, Max flotaba en el cielo, envuelto en su Susanoo perfecto. El coloso blindado relucía contra el telón de fondo de destrucción mientras la tierra a sus pies era engullida por el fuego y las ondas expansivas. Observó en silencio cómo la explosión que Arthur había provocado arrasaba la tierra como una ola de destrucción masiva, engullendo ciudades, océanos y todo a su paso. No había escapatoria. Solo quedaba soportarla. Entonces. Timbre. Plantilla completa Madara Uchiha Hinchiriki del 10 colas 2 transformación única en la forma de Jubidara concedida 33 nueva plantilla desbloqueada Migumi 54 progreso de la fusión 0%. Los ojos de Max se abrieron ligeramente y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios bajo la energía arremolinada de su Susanoo. Así que por fin está hecho, murmuró. El camino del diablo se ha completado y ahora llega a la bestia de la juventud. 7 Los ojos de Max se abrieron de par en par mientras la notificación permanecía frente a él como una revelación divina. Transformación única Jubidara desbloqueada. 5 Una forma que rivaliza incluso con Kaguya Tsutsuki en poder bruto. 13. Bueno, simplemente wow. Murmuró Max, con la voz casi ahogada por el rugido de la tormenta que se desataba abajo. Se cernía sobre la devastación, rodeado de viento arremolinado y cenizas, pero su mente daba vueltas por algo mucho más abrumador que la explosión que tenía debajo. Con esta transformación temporal no podría aniquilar al 99% de los héroes de la Tierra. Eso no era arrogancia. Era una constatación. 21 El poder del Hinchiriki del 10 colas. Tenía sentido que fuera de un solo uso. Cualquier otra cosa rompería el equilibrio del mundo, y probablemente también el del sistema. Al fin y al cabo, en la línea temporal original, incluso Madara solo lo tuvo brevemente antes de que la traición pusiera fin a su reinado. 24. Espera. Pensó Max, frunciendo el ceño, ¿eso significa que cuando completo una plantilla obtengo su forma definitiva? 8 Sus pensamientos se aceleraron, su corazón latía con fuerza, mezclado con excitación y recelo. Si eso fuera cierto, si cada plantilla completada le otorgaba acceso a la cima del poder de esa persona. Entonces él ya sabía lo que le esperaba al final del camino de Migui. 1 La octava puerta. La puerta de la muerte. 8 Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo sino de asombro. Así que así funciona el sistema, pensó. Batalla, matar, sobrevivir. Eso es lo que aumenta el porcentaje de fusión. Cuanto más sangre, más creceré. 3 Antes no lo había comprendido del todo.
Solo sabía que el combate parecía acelerar su integración. Pero ahora empezaba a entender las reglas. 1 timbre. Recompensa desbloqueada, atuendo de Madara, cuarta gran guerra ninja. 11 Max parpadeó mientras la notificación se desvanecía. Bueno, supongo que ahora tengo la colección completa, murmuró, mirando el tatuaje de su muñeca. Un símbolo espiral negro grabado en su piel, su conexión con el sistema. A través de él, podía invocar equipo, armas e incluso almacenar objetos en un espacio casi infinito. Un sistema de almacenamiento disfrazado de simple tatuaje, pero con un poder inimaginable. 4 dejó escapar un suspiro lento, mientras su Susanoo perfecto seguía brillando a su alrededor, proyectando largas sombras sobre las nubes. Abajo, la luz de la explosión finalmente se extinguía. El infierno había pasado. La tierra humeaba y estaba resquebrajada, pero reinaba un silencio inquietante. Max flotaba allí, solo en el cielo, observando las consecuencias, cuando de repente su cuerpo comenzó a brillar. Bajó la mirada, entrecerrando los ojos. Sus dedos brillaban con una luz dorada que se desvanecía, rompiéndose en motas, como si el tiempo estuviera deshaciendo la misma tela de su ser. Así que... Supongo que ya era hora, dijo en voz baja. El Susanoo se desmoronó a su lado, disolviéndose en el éter como ceniza en el viento. Su brazo lo siguió. Luego su hombro. Y cuando el último trozo de su mano se desintegró, inclinó la cabeza hacia arriba y sonrió. Entonces... desapareció. Un silencioso destello de luz se esparció por los cielos. Max parpadeó. Estaba de nuevo en el túnel de la fuerza de la velocidad. La luz se curvaba y plegaba a su alrededor como un río del tiempo. Delante, 2 figuras se difuminaban entre la corriente brillante, 2 Barrys, corriendo uno al lado del otro. Uno, el que iba un poco rezagado, tenía un aspecto más rudo, su traje estaba chamuscado y rasgado en algunos sitios. Mayor. Más sabio. Cansado. Ese es el Barry que conozco, murmuró Max, flotando ingrávido mientras el Barry mayor se abalanzaba sobre él y lo agarraba del hombro. En el momento en que se estableció el contacto. Destello. 1 Max parpadeó de nuevo. Y de repente, se encontró de pie en su habitación. Parpadeó una vez. 2 veces. Luego se palpó rápidamente pecho, brazos, piernas. Sigue todo aquí, murmuró aliviado. 1 metió la mano en el bolsillo trasero, sacó la cartera y la abrió. Su mirada se fijó en el documento de identidad oficial que había dentro. Nombre Pietro Maximoff 6, foto él. Claramente él. ¿Qué demonios? Exclamó Max con un suspiro. Se sentó en el borde de la cama, sin dejar de mirar la identificación. Pietro Maximoff. Eso no era solo un cambio de nombre, era una completa reescritura retroactiva. 2 había supuesto que, cuando Barry reiniciara la línea temporal, volvería a despertar desnudo en Star City, solo con el viento y la mala suerte. Pero esto era diferente. Miró a su alrededor en su habitación. Todo estaba tal como lo recordaba. El mismo escritorio desconchado. La misma mesita de noche desordenada. Incluso el póster de Jimi Hendrix seguía colgado en la pared, medio roto. Pero esta identidad, esto de Pietro Maximoff, era nueva. Mejor que despertar sin recuerdos, murmuró Max. Se recostó en la cama, mirando al techo. 1 recordaba lo que sucedió cuando Barry arregló la línea temporal en los cómics y las películas. No restauró la original. Creó una tercera línea temporal. Una versión ligeramente más ordenada y menos caótica que la primera, pero aún así, muy alejada de la primera, cuando Cara Gris descendía con su ejército. 2 En esta nueva realidad, la Liga de la Justicia aún no se había formado. Los acontecimientos se habían alterado. Y lo peor, Darkseid se acercaba. Max se pellizcó el puente de la nariz, intentando aliviar la migraña que se le formaba detrás de los ojos. Miró el documento de identidad que tenía en la mano y murmuró con un suspiro exasperado: no podría simplemente recuperar mi propia identidad, la que he estado usando durante 7 largos meses. 1 El nombre que le devolvía la mirada seguía siendo Pietro Maximoff. En serio, gruñó. Sueno como ese maldito velocista del estudio de al lado. 7 Era extraño. Él no había elegido ese nombre, y sin embargo ahí estaba registrado a nivel federal, impecable, sin gravámenes. No despertarse desnudo en un callejón era un avance, sin duda, pero eso no significaba que fuera a conservarlo. 1 Max no tenía ninguna intención de responderle a Pietro.
Le llevaría demasiado tiempo acostumbrarse a que lo llamaran por un nombre nuevo. Necesitaba recuperar su verdadera identidad. Max Schiller. 17. Por eso se dirigía a ver a Mitch, abreviatura de Michelangelo Torres, el falsificador de identidad al que había pagado al llegar a esta loca realidad. Si alguien podía arreglar este lío, era él. 3. Max abrió su espacio de sistema e hizo aparecer su equipo con su voluntad. Su máscara apareció de repente, partida por la mitad y con un trozo faltante en un lateral. Claro. Olvidé que había roto esta máquina de peleas de Zoom, murmuró. 5. Buscó su capa, solo para darse cuenta de que la había perdido. Entonces lo comprendió. Lo había doblado cuidadosamente y lo había dejado en el suelo antes de unirse a Flash para luchar contra Zoom y nunca lo volvió a recoger. 11. Max se dio una palmada en la frente y se pasó la mano por la cara. Perfecto. Simplemente perfecto. Otro destello, y la máscara rota desapareció, reemplazada por una nueva elegante, blanca, con 3 magatamas formando un patrón triangular alrededor de las ranuras para los ojos, evocando la imagen del Sharingan de 3 Tomoe. 4. Sonrió con suficiencia mientras el resto de su equipo se colocaba en su sitio. La armadura de Madara, versión de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Oscura, majestuosa, poderosa. 8. Al menos doy el perfil, murmuró, saliendo a la noche. Tiempo después. Max movía como una sombra por los tejados de Starlight City, saltando de cornisa en perfecto silencio. Cada movimiento era preciso y eficiente, puro estilo ninja. 1. La ciudad de abajo bullía con letreros de neón, bocinazos y conversaciones nocturnas. Pero por encima de todo, Max permanecía invisible hasta que un zumbido lo sobresaltó y miró a su izquierda. Una extraña criatura planeaba justo sobre el horizonte. Sin ojos ni nariz. Solo una elegante armadura amarilla con venas verde neón que brillaban bajo la luz de la luna. 2 alas parecidas a las de un insecto en su espalda batían rápidamente, emitiendo un zumbido suave pero inquietante. 6. Se mantuvo suspendido en el aire un instante, escudriñando las calles de abajo como un depredador en busca de presa, y luego se alejó volando. Max entrecerró los ojos. ¿Qué demonios?, murmuró. Luego, más alto. Oh, no, carajo. 8. Con un estallido de velocidad, Max se lanzó hacia adelante, desapareciendo desde el borde del tejado en una estela azul que lo perseguía. Fin del capítulo.